En el año de 1840, en las vastas tierras de Texas, un joven llamado Booker Webster se encontraba en medio de un escenario de inmenso dolor. Años atrás, había sido capturado por los comanches, y con el tiempo, aprendió a hablar su idioma y entender sus costumbres. En ese momento presenciaba una tragedia que destrozaba a la tribu. Varios de sus líderes habían sido asesinados por los texanos, durante una reunión que se suponía iba a ser de paz, pero que terminó siendo una trampa mortal. El lamento de la tribu resonaba por el campo. Booker observaba en silencio, percibiendo la profundidad del dolor expresado por los guerreros, quienes cortaban su propio cabello, un gesto que simbolizaba la magnitud del sufrimiento que atravesaban. Las mujeres, sumidas en la desesperación, se herían a sí mismas, mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Sin embargo, la tristeza no tardó en convertirse en una furia incandescente. La tribu comenzó a prepararse para la venganza. Se encendieron hogueras y afilaron las armas. La tensión en el aire era palpable, y Booker, siguiendo todo de cerca, no podía apartar el creciente temor de lo que estaba por venir. Los comanches habían capturado a más de una docena de prisioneros blancos, bajo circunstancias aterradoras y perturbadoras. A diferencia de Booker, quien fue acogido y protegido por una familia comanche como uno de los suyos, esos cautivos, en su mayoría mujeres y niños, estaban a punto de enfrentar un destino mucho más cruel. El ambiente estaba cargado de tensión. La reciente traición de los texanos, que habían masacrado a los líderes comanches durante una supuesta reunión de paz, había avivado el deseo de venganza de la tribu. Aunque los enfrentamientos entre ellos y los texanos ya eran frecuentes, esta vez el impulso de vengarse era aún más fuerte. Curiosamente, el peso de la venganza no recayó sobre los guerreros de la tribu ese día. En lugar de eso, fueron las mujeres, impulsadas por una rabia profunda y personal, las que tomaron la iniciativa y hicieron justicia por sus muertos, convirtiendo el dolor en acción directa. Las mujeres comanches tenían un papel fundamental en el día a día del campamento, siendo responsables de la mayoría de las tareas que aseguraban la supervivencia de la comunidad, excepto por la caza, las batallas y la fabricación de armas. Aunque no ocupaban la misma posición de prestigio que los guerreros, sus habilidades prácticas eran indispensables. Para ellas el cabello corto era más una cuestión de conveniencia que de vanidad. Esto les facilitaba el trabajo y les daba mayor comodidad en el calor del día a día. Además, el cabello corto ayudaba a evitar problemas comunes como los piojos y las garrapatas, algo especialmente útil en una rutina donde los baños eran raros. Otra característica notable era el uso de colores vivos en sus pinturas corporales, como el rojo y el amarillo, en contraste con las selecciones más discretas de los hombres. Aunque los comanches no eran altos según los estándares de la época, su reputación como guerreros era imponente, especialmente por sus notables habilidades a caballo. Aunque la guerra era vista como una tarea predominantemente masculina, las mujeres comanches también se destacaban. Eran jinetes ágiles y arqueras hábiles, siempre listas para defender a su tribu cuando la situación lo exigía. En las batallas contra los invasores europeos que amenazaban sus territorios, las mujeres comanches luchaban con tanta determinación como los hombres. La intensidad y el coraje con los que se lanzaban al combate muchas veces impedían que enemigos como los Texas Rangers o el ejército de los EU pudieran distinguir entre guerreros y guerreras. Para ellas era preferible morir peleando que ver a algún miembro de la tribu capturado, ya que, en la cultura de las grandes llanuras, caer prisionero en manos del enemigo se consideraba un destino peor que la muerte. Las mujeres comanches tenían una influencia significativa dentro de sus tribus, y en muchas ocasiones eran responsables de animar a los guerreros a realizar ataques contra otros grupos. Durante esas expediciones, también jugaban un papel activo al capturar prisioneros y llevarlos de vuelta a los campamentos. El destino de esos cautivos era incierto. Aunque no todos eran ejecutados, su supervivencia no garantizaba seguridad. Los niños solían ser tratados con más consideración, mientras que las niñas, especialmente las adolescentes, a menudo enfrentaban la hostilidad de las mujeres de la tribu, quienes las veían como posibles rivales. Dos episodios trágicos ejemplifican la brutalidad que algunos prisioneros sufrían.
Matilda Lockhart y Rachel Plummer. Matilda, secuestrada a los 14 años, fue mantenida en cautiverio durante un año, período en el cual sufrió mutilaciones faciales que le dejaron marcas permanentes. Rachel Plummer fue capturada en 1836 y pasó por un calvario de abusos constantes, que culminaron con la pérdida de su hijo. Estas historias revelan el lado oscuro de la vida de los prisioneros bajo el dominio comanche, mostrando los riesgos y pruebas que muchos enfrentaron. En 1840, ocurrió un violento enfrentamiento entre los soldados de Texas y los comanches durante un intento de negociación entre ambos grupos. Los texanos, molestos porque los comanches no habían cumplido su promesa de devolver prisioneros blancos, decidieron capturar a uno de los jefes de la tribu. Esta acción provocó una masacre que resultó en la muerte de muchos miembros comanches. Para la tribu, el ataque fue visto como una traición profunda, lo que los llevó a un periodo de intenso luto por la pérdida de sus líderes. Como parte del ritual de sufrimiento, los comanches se cortaron el cabello, un símbolo sagrado dentro de la cultura de la tribu. Las mujeres de la tribu, devastadas por la tragedia, siguieron tradiciones que reflejaban su estado emocional, mostrando su dolor de manera extrema. La pérdida y la rabia se extendieron rápidamente entre los comanches. Mientras los guerreros se preparaban para la venganza, las mujeres, en su desesperación, tomaron represalias violentas contra los prisioneros blancos que estaban bajo su custodia. Las prácticas adoptadas por los comanches durante los conflictos, aunque impresionantes para los estándares de hoy, estaban profundamente arraigadas en su cultura de guerra en las grandes llanuras. Mutilar a los enemigos no era solo un acto de violencia, sino que tenía un significado espiritual. Creían que esto impediría que las almas de los muertos alcanzaran la paz, condenándolas a vagar eternamente. Esta costumbre reflejaba sus creencias sobre la vida después de la muerte y la conexión entre lo físico y lo espiritual. Llamados a sí mismos Numanu, los comanches veían a cualquier grupo fuera de su tribu como inferior. Este sentimiento de superioridad los llevaba a justificar la crueldad contra sus enemigos en combate. La brutalidad no solo se veía como un medio para ganar la guerra, sino como una forma de reafirmar esta jerarquía que guiaba sus relaciones tanto en tiempos de conflicto como en la vida cotidiana con otros pueblos. Entre los comanches, las mujeres no se quedaban al margen de los acontecimientos, sino que asumían una participación activa, demostrando fuerza y poder sobre los prisioneros con la misma intensidad que los hombres. Esto revela una cierta igualdad de género en algunos aspectos de la vida comanche, dando a las mujeres la oportunidad de expresar su autoridad e independencia, especialmente en situaciones de conflicto. Para los colonos que vivían en las áreas fronterizas, el miedo a ser capturados por los comanches era constante, alimentado por la brutalidad que podrían enfrentar. Los relatos de sobrevivientes que volvían física y emocionalmente traumatizados eran un recordatorio claro de las tensiones y los riesgos presentes en esas regiones. La trayectoria de las mujeres comanches revela aspectos fascinantes, aunque a menudo oscuros, de la cultura guerrera de las grandes llanuras. Lejos de ser solo espectadoras, estas mujeres desempeñaban un papel fundamental en la defensa y supervivencia de sus comunidades. Con valentía y en muchos casos crueldad, su actuación era decisiva, reflejando la complejidad de sus funciones dentro de la sociedad comanche. Cuando se sintieron traicionadas por los texanos, su respuesta intensa y determinada no solo moldeó el curso de los enfrentamientos, sino que también resaltó su feroz compromiso de proteger a su pueblo. Las mujeres se destacaron como figuras clave en la resistencia contra las invasiones y en la preservación de sus tradiciones y cultura. Esto desafía visiones simplistas del papel femenino en las sociedades indígenas, demostrando que ellas eran tanto defensoras de las tradiciones como agentes de cambio y resistencia. Al profundizar en esta parte de la historia, es fundamental reconocer la riqueza cultural de las diversas tribus nativas americanas, cada una con sus costumbres únicas y formas de enfrentar los desafíos. Las experiencias de Matilda Lockhart y Rachel Plummer ejemplifican las duras realidades de un periodo marcado por conflictos y violencia. Estas historias no solo tratan de dolor,
sino que también revelan las complejas interacciones entre diferentes culturas en tiempos de gran agitación. Gracias por acompañarnos en este video. Si estas historias despertaron tu curiosidad y quieres saber más sobre la fascinante historia y cultura de los pueblos nativos americanos, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Sigue con nosotros para explorar otras historias que moldearon el pasado y que aún tienen impacto en la actualidad. Hasta pronto.